Hola amigos de geovirtual.cl. Hoy día vamos a visitar Carrera Pinto, capaz el lugar más interesante para los aficionados de la fotografía. Se puede decir ese sector bien accesible es un eldorado para la fotografía. El desierto, las ruinas, el llano, los paneles solares, hay miles de panoramas y perspectivas aquí. Hola amigos de geovirtual.cl. Aquí estoy en Carrera Pinto, algunos 60 kilómetros hacia el este de Copiapó, en ya 1600 metros de altitud. Carrera Pinto, claro, es un lugar especial, es un lugar mítico. Aquí se ve toda la historia minera casi de la región, todas las etapas, de los primeros hacia una minería ya casi activa, ya reiniciando. Bueno, este sector Carrera Pinto en realidad no es tan fácil de marcar. Tenemos aquí Carrera Pinto en el medio, tenemos Yampos, tenemos Puquios, tenemos la Dulcinea, tenemos varios Cachiyuyo, tenemos varios colindantes donde realmente es no tan fácil para tomar o para sacar un límite. Bueno, Carrera Pinto se destaca por su tremendo llano de varas, ¿no? Aquí vemos eso de repente. Carrera Pinto también, claro, capaz todos conocen por su estación de ferrocarril. Carrera Pinto tenía una estación bastante grande, de magnitud aquí de ferrocarril longitudinal. ¿Por qué? Porque antes era un pueblo, para primero eso, en el comienzo había un pueblo, casi ya no se ve nada. Y por otro lado, eso era una estación operativa por, claro, los materiales que llegaron aquí de las minas y también porque las locomotoras o los carros, los trenes necesitaban refuerzo, un cierto refuerzo para subir de Paipote hacia Carrera Pinto. Claro, como ya yo indiqué, plantas, aquí hay una cantidad de plantas metalúrgicas de tratamiento de minerales impresionante. Aquí estoy, por ejemplo, en la explanta de la Dulcinea. Abajo hay un par más, la máquina Atacama, como se llamaba antes, y varios más, hasta plantas que están todavía o estaban recién en producción. También hay que mencionar aquí, aparte de la estación de ferrocarril Carrera Pinto, el ex pueblo, las plantas ahí, hay un aeródromo, extrañamente un aeródromo. Claro, estos aeródromos tenían la función de rescate, de emergencia. En los primeros años de la aviación tenían una cierta cantidad de aeródromos a lo largo de la línea férrea longitudinal de emergencia. Por si acaso si pasa algo, podrían realizar aterrizajes o aterrizajes de emergencia. Eso era maquinada su función. También aquí hay que decir, en este sector había una fundición, la fundición de la Dulcinea, había otro ferrocarril chiquitito, una ferrocarril de trocha estrecha, de trocha reducida de 760 milímetros que juntó este sector, esta planta de la Dulcinea con su fundición principal ahí, ¿no? También hay que decir el gigantesco andarivel que ya no existe de la mina Dulcinea hacia esta planta es todavía reconocible. Bueno, no reconocido tal cual, hay que ir, hay que buscar algo se ve de esta estructura tan imponente. La gente que conocen este sector los años 50 lo hablan todavía que los pilares estaban puestos ahí y era realmente una estructura bastante
visible, bastante importante. Lamentablemente se desarmó completamente. Bueno, de las minas aquí alrededor hay que llamar Flor de Puquios, hay que llamar, por supuesto, hay que indicar la Dulcinea, hay varios más, porque este sector era como centro de acoplo. Carrera Pinto era como centro de purificación, centro minero para todas las áreas, para todos los distritos cercanos. También hay que indicar Carrera Pinto, o este sector ya está nombrado en la literatura 1850, porque ese sector ya era una etapa al camino a Tres Puntas. Normalmente habían, en esta época se describe Troitla y otro, habían dos formas para llegar a Tres Puntas: con caballo el rápido por Jampos, como hoy día más o menos el camino y la línea férrea longitudinal, o el más seguro por el caballo abajo en Quebrada Paipote, subiendo acá, y había una posada, Santa María, todavía existe, para llegar a Tres Puntas, ¿no? Hoy día todavía es reconocible, hasta en algunas cartas, la primera planificación de la línea longitudinal era por ahí, era por Quebrada Paipote, subiendo este Quebrada Puquios, que en realidad no es buena idea, como veamos después. Bien. Troitla describió el sector más como pasada, después, claro, la gran minería de 1890 de cobre por la Dulcinea, ahora después la Flor de Puquios, un gran proyecto en los años 60 que no resultó, y la fundición de la mina Dulcinea, el ferrocarril chiquitito que todavía existe, que tenía su origen en un parque de Londres. Todo eso aquí llama atención, una historia de esta tierra, una tremenda historia de esta tierra. Me llama atención un poquito el mal estado, eso sí, porque eso sí es una joya acá, un sector histórico de Atacama de la primera. Ok, hagamos una pequeña vueltita ahí, veamos algunos puntos y ahí vamos a ver las cosas en detalle. En la actualidad, en el sector de Carrera Pinto se instaló una industria nueva, la generación de energía solar por medio de paneles solares. Eso da un aspecto diferente al sector. Hay que reconocer que el paisaje desértico con la llanura, con las rocas al fondo es algo único, algo diferente aquí. Bien, aquí estoy ya en la llanura de Carrera Pinto, pero entrando por el antiguo ferrocarril, justamente en la línea entre la antigua mina Dulcinea, donde hoy día lamentablemente no hay acceso, y de la planta de Dulcinea que vamos a visitar después, si es posible. Y claro, aquí se ubicó capaz el andarivel más potente, más interesante de toda la región. Bueno, ahí está la base del andarivel. Excelente, bien reconocible todavía. 3 pilares. Entonces el transporte desde la mina a la planta se realizó con ese andarivel. El andarivel tenía una longitud de poco más de 5,6 kilómetros. Los soportes, los pilares, tenían una distancia de 150 metros más o menos entre cada uno. Aquí estoy donde el andarivel entre la mina Dulcinea y la planta de Dulcinea. Era una estructura bastante reconocible y imponente. Personas que conocen el sector de los años 50 todavía se recuerdan a los restos. Hoy día no se quedó mucho, solamente los cimientos de los pilares, algunas excavaciones, algunas losas. Andariveles eran hasta los años 60 una válida alternativa de transporte de minerales. Actualmente no se usan, más por su alto costo de mantención y su limitada capacidad de carga. Bien, aquí estamos ya
donde la planta de la mina Dulcinea, donde terminó el Andarivel. Se ve bastante bien el trayecto donde conozco este sector de la planta, es bastante amplia, muchas ruinas, muchos escombros. La planta más o menos ocupó un área de 3,5 hectáreas, que corresponde a 35.000 metros cuadrados, o una extensión de 220 metros por 150 metros. Existen sectores donde se puede todavía reconocer la entrada del Andarivel y también la entrada de la línea férrea de trocha 760 milímetros. La gran mayoría de los muros son de adobe, aunque las ruinas relacionadas al Andarivel están con piedras y cemento. Guillermo Junge indicó 1910 en referencia del año 1907. El ingenio cuenta con algunos cribas y mesas de concentración en estado de abandono, sin trabajo. Los jumpos que transporta el Andarivel se acumulan por ahora. Restos de la rueda, las marcas. Ahí está la base del término del Andarivel, de la mina Dulcinea. Al este del área se encuentra un pozo profundo, sin ninguna protección, entonces cuidado máximo acá. Muy peligroso, policía. Bien, aquí donde el antiguo terraplén de la línea férrea entre la planta Dulcinea y la fundición Dulcinea. Veamos que se ve acá. Una línea férrea de 76 centímetros de trocha con 3 kilómetros de longitud une al ingenio con la fundición. La Black Hawthorne número 895 en sus primeros años funcionó en un parque londinense, como tren pequeño para recorridos adentro del parque. Después de un desperfecto se quedó afuera del servicio. Fue vendida a la empresa inglesa Copiapó Mining Company Ltda para prestar servicios en la mina Dulcinea, pero no resultó. La cantidad del humo y la mala ventilación de dicha mina no permitieron el uso adentro de los socavones. Después de 5 años en desuso, se probó el uso de la locomotora en el trayecto entre fundición y ingenio. Tampoco resultó por el excesivo gasto en carbón y agua. 15 años después, la empresa Copiapó Mining Company, el gerente William S. Bartlett, donó la gringa o la enana o la negra a la escuela de minas de Copiapó. Muchos años estaba en el patio de la actual Universidad de Atacama. Hoy está frente de la estación de trenes de Copiapó. La fundición de la mina Dulcinea se instaló en 1907 con el objetivo de fundir los productos de las minas de la compañía Copiapó Mining Company. Produjo ejes de cobre para la exportación a Europa. Está situada en terreno de bastante gradiente. Por falta de minerales no era posible fundir sin interrupción. En 1913 visitó Isai
Bowman el sector. Bowman era geógrafo norteamericano e iniciador de la Sociedad Geográfica de los Estados Unidos. Otros, hay como 3 niveles, nivel abajo ya no se puede. Eso era el nivel del ferrocarril. El camino a la antigua mina Flor de Puquios es capaz el camino más desafiante del distrito. En partes más arriba completamente dentro de las rockerías. Lamentablemente hoy día parte del camino están erosionados. No tanto en realidad, pero por seguridad no voy a subir más. Igual no es tan agradable bajar todo el trayecto en marcha atrás. La antigua línea longitudinal entre Carrera Pinto y Copiapó. Así se quedó nomás actualmente. Esta gran obra de infraestructura, aquí de 1910, 1914 más o menos, quedó completamente levantada, destruida, y más encima rellenada con basura. Ahí tenemos la roca, la diorita intrusiva, bien típica, pero bueno, hay que rescatar que se puede. Ya vamos a la estación Carrera Pinto. La estación Carrera Pinto se encuentra en 1644 metros de altitud, al extremo suroeste de un llano tremendamente grande, el Llano de Barras. Entre la estación Chulo y Carrera Pinto, la diferencia es casi 1000 metros de altitud. La distancia a La Calera, inicio de la línea longitudinal norte, es 972 kilómetros, contado a base de los kilómetros del año 1961. El problema más grave en la época de las máquinas a vapor era la adquisición de agua dulce de buena calidad. Carrera Pinto por lo menos cuenta con un manantial y aseguró el suministro para pueblo y ferrocarril. La estación está desde mucho tiempo en desuso. El transporte de pasajeros aquí se terminó en 1978. Los pueblos Carrera Pinto y Puquios son despoblados. Las plantas grandes y los proyectos mineros grandes ya terminaron. El transporte de pasajeros hacia Inca de Oro y Diego de Almagro hoy día se realizan completamente por buses y colectivos. El transporte de carga se terminó en este trayecto alrededor de 1992. Para volver a Copiapó se puede usar el camino que baja de Carrera Pinto y llega a Puquios. Ese camino actualmente es en excelente estado y corresponde a la ruta histórica desde Tres Puntas a la estación de trenes de Puquios. Bien amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí voy a regresar a Copiapó, algunos 60 kilómetros nomás. Ojalá nos vemos en la próxima semana en otra excursión. Chao.